A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, siempre la verdad, con documentos, con pruebas, con evidencias. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el país. Vamos a tratar temas coyunturales y que tienen que ver con la justicia ecuatoriana. Quiero topar hoy un tema que parece que nos hemos olvidado del pueblo ecuatoriano y tiene que ver con la metida de mano a la justicia y lo que está pasando hoy en día con respecto al juicio político en la Asamblea Nacional, a los miembros o a los integrantes del Consejo de la Judicatura y lo que está pasando en el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social con respecto a la evaluación y posible reemplazo de las autoridades de los organismos de control. Y para tratar estos temas de suma importancia para el país, hoy tengo la suerte que me acompañe un gran amigo. Le he pedido al invitado que me acompañe al jurista Ramiro Aguilar, un ex asambleísta del Estado ecuatoriano, uno de los pocos que cumplió con su trabajo en la Asamblea Nacional y que yo respeto y admiro mucho. Ramiro, bienvenido a este programa de Sin Mordaza. Muchas gracias, Clever. Primero un saludo muy cordial a la audiencia. Un gusto que estés haciendo televisión y poder charlar contigo al aire de temas que sin duda son temas de importancia para la ciudadanía. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Ramiro, tú y yo somos testigos de que hace algún tiempo atrás el ex gobierno de Rafael Correa Delgado manifestaba de manera pública y decía sin ningún empacho que le va a meter la mano a la justicia. Tú como jurista del Estado, como un abogado de los tribunales de la República del Ecuador, ¿lo sientes así? ¿Piensas que realmente se metió la mano a la justicia en la última década perdida para el Ecuador? Sin duda, sin duda. A ver, Clever, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser muy conscientes de que el correísmo no solamente le metió la mano a la justicia, sino que usó la justicia. Cuando uno dice usó la justicia, puede ser una frase muy etérea, ¿no es cierto? Claro que sí. Mira, Rafael Correa fue tan audaz que en aquel juicio contra el diario El Universo llegó a... Y esto además lo dijeron después personas que intervinieron en el proceso de juzgamiento, llegó a ser casi que sus abogados intimidaran a los jueces, pero también que les ofrecieran a título de recompensa ascensos, otros cargos dentro de la función judicial, y no solamente en el juicio contra el diario El Universo, sino en todos los juicios. Hay de hecho un oficio firmado por Alexis Mera, en ese entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República, donde casi instruía a los tribunales de lo contencioso administrativo cómo fallar cuando el Estado era parte en estos procesos. Y, a ver, ¿contra qué litigas o contra quién litigas cuando planteas una acción contencioso administrativa? Litigas contra el Estado. Entonces necesitas jueces imparciales y objetivos. Tú mismo fuiste víctima propiciatoria de una serie de atropellos en el debido proceso cuando te allanaron la oficina en el Palacio Legislativo sin cumplir con el procedimiento que establecía la ley. Entonces, yo creo que eso no está en duda. Lo que en este momento tenemos que plantearnos y plantearnos con seriedad es cómo vamos a salir de esta captura de la justicia, y ya es hora de que el Ecuador tenga tribunales imparciales. Antes de la década correísta, ¿quiénes eran los dueños de la función judicial? Los socialcristianos. Eso también es innegable. Eso lo conoce el país. Eso lo conoce el país. Así es. Después del correísmo, durante el correísmo, ¿quién era el dueño de la justicia? Correa. Entonces, parece ser que la justicia ecuatoriana es como un perro hambriento, ¿no? Que está tranquilo mientras tiene la mano del dueño del poder sosteniendo la cadena. Pero cuando no hay quien sostenga la cadena, es un perro hambriento.
es un perro que se corrompe y no podemos tener una justicia canina, pues no podemos tener una justicia que sea voraz. Necesitamos tener jueces objetivos, imparciales, probos, independientes, lo que un país civilizado debería tener. Claro que sí, completamente de acuerdo contigo, estimado Ramiro. Pero en este mismo hecho de cómo utilizaron la justicia por parte del correísmo para perseguir a personas inocentes y obviamente para dejar en impunidad una impresionante corrupción, yo creo que jugó un papel muy importante el Consejo de la Judicatura, al frente Gustavo Yal. Hoy este Consejo de la Judicatura ha sido llamado a juicio político en el Parlamento Nacional y también está siendo evaluado por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Tú crees que tiene mérito de llevarlos a juicio político a quienes se encuentran al frente de la Judicatura en el país? Sin duda, pero no solamente a Yal, pero a todo el Consejo. Obviamente, a todos los vocales. A todo el Consejo. Mira, yo creo que aquí es una carrera contra el tiempo entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para ver quién finalmente termina limpiando la justicia. Si es por vía de juicio político o si es por vía de la evaluación y posterior destitución del Consejo si es que la evaluación es deficitaria. Pero nada en el Ecuador se pudo haber hecho con los márgenes de corrupción con los que se hicieron, si no se habría tenido el control y el manejo de la Fiscalía, de la Contraloría, del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura además maneja la Fiscalía, que es otra de las cosas que en el Ecuador hay que comenzar a debatir. La Fiscalía debe volver a ser el organismo autónomo, jerarquizado e independiente, donde el fiscal general sea la máxima autoridad de la Fiscalía y sea el máximo jefe del fiscal raso, del fiscal de a pie, del fiscal llano. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, el fiscal general ha cambiado. Sí, claro, cambió el fiscal general y es jefe de su despacho, pero no es jefe ni siquiera del subrogante, y no es jefe del fiscal distrital de provincia, y no es jefe de los fiscales de a pie. ¿Cómo puede, si el titular de la acción penal es el fiscal en general, si la fiscalía es el titular de la acción penal, cómo puede no ser un organismo independiente, autónomo y jerarquizado? Es absurdo, hay que volver a eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ramiro. Yo creo que eso es completamente dable, pero en este momento todo está en manos del Consejo de la Judicatura. Partimos del hecho de que el Consejo tiene que ser juzgado políticamente por la Asamblea, y creo que hay más de una prueba que demuestra que no fue un Consejo operativo. Es decir, fue un Consejo complaciente a Correa. Mira, hay unos correos electrónicos incluso que demuestran cómo se discutía el perfil de los postulantes a jueces en función de la afinidad ideológica que tenían con el correísmo y con Alianza País. Entonces yo creo que pruebas existen. Es cuestión de que la Comisión de Fiscalización, que en nuestra época, ¿te acuerdas? Le decíamos la Comisión de Archivo. La Comisión de Archivo. La Comisión de Archivo. Es hora de que la Comisión de Fiscalización simplemente engrase sus componentes y empiece a trabajar. Y empiece a trabajar, exactamente. Porque además no te olvides de una cosa, Clever, está por terminarse el año. Y al terminarse el año, y a muchos funcionarios, todos los funcionarios del correísmo, que no fueron sujetos de juicio político hasta el año, no pueden ser sujetos de juicio político. Hay otro tipo de responsabilidades, civiles, administrativas, penales, pero políticas ya no. Entonces también esta comisión de fiscalización queda en deuda con el país. Porque finalmente, ¿qué juicios políticos ha hecho? El de Polito, el del fiscal Vaca. No sé si a Ochoa le llegaron a hacer a juicio político, pero 3 de ¿cuántos? ¿De cuántos funcionarios del correísmo? ¿De cuántos ministros que debieron ser llamados a juicio político? El exministro de Educación, el mismo ministro de Energía, de Electricidad. Claro. Entonces, y hoy legislador aquí en el país. Hoy legislador, y con los gravísimos problemas y las graves secuelas que dejó en el sistema educativo ecuatoriano su participación. Yo comparto plenamente contigo, Ramiro, cuando tú manifiestas que en efecto no es un problema solamente de cambiar nombres y de cambiar de manos de un poder a las manos de otro poder o de otro gobierno, sino que el problema fundamental que tenemos en el país es el sistema con el cual hoy estamos manejando la justicia en el país y todo el poder político dentro del Estado. Pero obviamente es fundamental en este momento al menos cambiar las autoridades para que haya un poco de independencia y ojalá más adelante en un debate serio, no sé si en este gobierno o en el próximo gobierno, podamos realmente rediseñar la forma o la justicia que tenemos en el país. Es que eso es lo que te digo, o sea, no puede la justicia cambiar de dueño. Exactamente de acuerdo, pero sí es necesario en ese momento hacerlo. No, en este momento lo que hay que hacer es limpiarla. O sea, para cualquier clase de operación
para cualquier clase de cirugía, lo primero que tienes que hacer es limpiar el campo. Limpiar, perfecto. O sea, sucio no puedes ir a la operación, porque te das una sepsia y te mueres. Así es. Lo primero que hay que hacer es limpiar el campo sobre el cual vas a operar. Entonces, lo primero que hay que hacer ahora es limpiar el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura que se ha nombrado tiene que entrar y ver cómo se hicieron los concursos de jueces y de fiscales. Oye, yo me he topado, ahora que estoy dedicado al ejercicio profesional desde hace 2 años, me he topado con fiscales, compadre. Pero de lujo, pues, o sea, son de esos que parecen los nietos del Chapo Guzmán. O sea, te juro. De lujo. Claro, de lujo para el Chapo, ¿no? Claro. O sea, el Chapo Guzmán en el Ecuador con esos fiscales, lleno de hijos. Unos nietos con una voracidad y con una ignorancia y con una prepotencia, claro, porque son parte del lado oscuro del poder, pues, porque estuvieron cobijados por el poder. Y hay cosas que no se pueden permitir. Entonces hay que ir limpiando. Vamos a tener que llegar a un proceso de cirugía mayor, vamos a tener que ir a una asamblea constituyente, Clever, nos guste o no nos guste, porque hay que hacer ajustes a la estructura del Estado. Completamente de acuerdo contigo, y siempre lo hemos manifestado, y el país lo conoce. Siempre hemos dicho de que la solución al problema que tiene el país no solamente es cambiar de nombres, el problema no está en eso, pero sí es necesario y fundamental hacerlo en este momento para poder un poco darle independencia a los organismos de control en el país y combatir en algo la corrupción, porque hasta el día de hoy no se ve realmente un combate a la corrupción. Oye, no hay el billete. No hay el billete, pero sí es fundamental lo que dices tú, Ramiro. Sí es necesario que más adelante vayamos pensando y vayamos debatiendo en el país en una asamblea constituyente para poder reestructurar el Estado. Obviamente con una constitución que sí permita un nuevo sistema de justicia, de poder económico y de poder político dentro del Ecuador. Mira, a ver, primero aclaro esta frase de no hay el billete. O sea, aquí hay condenados por corrupción, pero no han devuelto un centavo. Así es. O sea, yo no he visto que el Estado ecuatoriano haya repatriado y le hayan devuelto un centavo, y se habla de millones de dólares de robo. Y al Estado ecuatoriano le interesa el ladrón preso, pero también le interesa que le devuelvan lo que se robó, porque si no, los ecuatorianos con nuestros impuestos estamos subsidiando y pagando lo que estos gatos robaron. Y la segunda cosa, la Asamblea Constituyente en el Ecuador, Clever, va a tener que darse de todos modos. Tarde o temprano. Porque tienes que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo. Tienes que eliminarlo. Esta cosa transitoria que está ahí está bien porque es un tema de antibióticos, ¿no es cierto? El Consejo de Participación Ciudadana transitorio está funcionando como los antibióticos del sistema democrático que estaba enfermo. Así es. Pero tienes que eliminar eso. Tienes que cambiar el artículo 141 de la Constitución, que crea un hiperpresidencialismo brutal y que concentra todas las políticas públicas en el presidente de la República, que es la máxima autoridad del tránsito, de la telefonía, de la minería, de la electricidad. O sea, el ñato que es presidente debería tener un día de 50 horas. Claro, ¿Ya? Claro. Yo creo que hay que pensar nuevamente en la necesidad de que la Asamblea se renueve cada 2 años en los asambleístas provinciales, Clever. Eso le da no habría pasado lo que pasó en el correísmo, no habría pasado si la Asamblea Nacional se reelegía cada 2 años. El poder se equilibra, el pueblo tiene la posibilidad de decirle en 2 años al presidente: hey, un ratito, usted está abusando del poder, voy a votar por otros partidos. Hay que regresar a eso. Hay que pensar también en la posibilidad de que tengamos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, un poco para que el Senado no se mueva 4 años. Hay que ir pensando también en esto que te digo, en una fiscalía independiente, jerarquizada y autónoma. Muy necesario, ¿sí? Muy necesario. Hay que hacer ajustes a la estructura del Estado. Y hay que discutir otro tema de derechos también. Es decir, hay que discutir el matrimonio igualitario, hay que discutir el tema de la posibilidad del aborto, que son temas constitucionales. Entonces, a la Asamblea Constituyente, de eso no nos salva nadie. Podrá ser que nos guste, que no nos guste, que el debate en la Asamblea sea duro, que los activistas por pro derechos de uno y pro censura de otros peleen, pero es parte del juego democrático, ¿no es cierto? Se enfrente. Así es. Pero por el momento, este rato, antibiótico a la vena, es decir, hay que limpiar. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano estará de acuerdo contigo y con esta posición, estimado Ramiro. Pero, ¿qué opinas de lo que está pasando en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? Hay algunas voces que manifiestan que están extralimitándose sus funciones. ¿Cuál es tu criterio? Yo soy una de ellas. ¿Tú eres yo soy una de ellas. El Consejo de Participación Ciudadana puede evaluar al Consejo de la Judicatura, sí. Puede evaluar al Contralor, sí. Puede evaluar al Procurador, sí. Puede evaluar a los superintendentes, sí. Puede evaluar a la Corte Constitucional, no. ¿Por qué no? Porque el Consejo de Participación Ciudadana no designa a la Corte Constitucional, y como no la designa, no está entre aquellos órganos que pueden ser objeto de evaluación de acuerdo al anexo 3 de la pregunta, al anexo de la pregunta 3. O sea, no hay pregunta 3 sin anexo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces,
Ahí lo que hay que entender es que la Corte Constitucional está designada por una comisión especial, integrada por 2 representantes de la función ejecutiva, de la función legislativa, y de la función de transparencia, que en un momento determinado eligen la Corte y desaparece. La Corte tiene, según la propia ley, un proceso especial de responsabilidades. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, Clever? No podemos nosotros ser igual que Correa. O sea, tenemos que diferenciarnos éticamente y tenemos que diferenciarnos políticamente. Correa se apropió de la justicia, que es lo que hemos discutido estos primeros minutos de la entrevista, y nosotros no podemos apropiarnos arbitrariamente de la Corte Constitucional, porque entonces no habría diferencia. Volvemos al tema de que cambia de dueño. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana también se está extralimitando en el dar un carácter casi de constituyente al mandato popular de la consulta de la que nace, que no es así. Es decir, según la Constitución no hay autoridad, dignatario o funcionario que no esté sujeto a las competencias establecidas en la Constitución y en la ley. Solo un poder constituyente podría estar por sobre la Constitución y la ley, porque es un poder constituyente, pero para eso está la Asamblea Constituyente. El Consejo de Participación Ciudadana, veo que en su reglamento dice que cualquier cosa que se oponga al mandato popular no se hace caso. Oye, ¿y cuál es el mandato popular? ¿Dónde está interpretado el mandato popular? Y eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político hay una cosa que no me gusta, Clever. Con todo el respeto que se merece el doctor Julio César Trujillo, que además de ser un hombre de una vida muy austera, ha tenido una vigencia política de toda la vida. Es decir, ha tenido una vigencia política desde que regresamos a la democracia el año 79. Pero no me gusta ese aroma de revancha con el que se están armando ciertas cosas. Pero no me gusta, con todo el respeto que se merece Napoleón Santos, no me gusta que él sea el presidente o el que maneje la comisión estabedora para la calificación, la evaluación de ciertas funciones. Porque Napoleón es un actor político, como lo eres tú, como lo soy yo. Entonces, ninguno de los dos, no me vengas a decir, Clever, que uno de los dos sería imparcial y objetivo en la evaluación política después del combate que dimos al correísmo durante años. No vamos a ser objetivos, no vamos a ser imparciales. Podemos ser gladiadores en el mismo coliseo, pero no podemos ser espectadores, ¿me entiendes? Completamente de acuerdo contigo, pero a ver, yo podría decirte, más allá de que seamos o no seamos imparciales, el mero hecho de ser políticos y así actuemos de manera imparcial, ya vamos a brindar otra imagen al pueblo ecuatoriano. Correcto. En este caso y a la comunidad internacional. O sea, el mero hecho de ser políticos ya nos da otra imagen, por más que actúes de manera ética y de manera imparcial. Pero por supuesto. Estamos de acuerdo, perfecto en eso. Entonces, no había necesidad de ponerle a Napoleón. Pongan una persona salida de la sociedad civil, pero no me digan que Napoleón es un actor político, si ha sido un actor político durante muchos años, basta leer lo que escribe. ¿Sí? Entonces, este aroma, este olor a revancha es el que no me gusta. ¿Por qué, Clever? Porque en política, si es que tú juegas a la revancha, siempre vas a tener la posibilidad de que los otros también te cobren la revancha. Y entonces el Ecuador no crece, el Ecuador es una pelea permanente. Y vamos a estar de revancha en revancha. Y de revancha en revancha. O sea, lo que tú estás tratando de decirle al pueblo ecuatoriano, y creo que tiene completamente claro el país, es de que el día de mañana podrá venir otro poder, otro gobierno, y vendrá otra vez en revancha en contra de los que hoy están asumiendo el poder o están asumiendo la justicia en el país. Que lo cual, mira, acaban de nombrar como ministro de Economía, ministro de Finanzas, al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, don Richard Martínez. Habría que preguntarle a don Richard Martínez si no era de aquellos ñatos que estaban fuera del Consejo Nacional Electoral gritando como que les hubieran puesto corriente eléctrica, fraude, después de la segunda vuelta electoral. Porque si era de aquellos, lo que es impresentable es que además, siendo liberal, siendo de derecha, representando a los empresarios, termine siendo el ministro de Economía de un gobierno que se vendió electoralmente como un gobierno de izquierda o un gobierno socialista. ¿Quién miente? ¿Miente Martínez o miente Moreno? ¿Sí? Pero para que veas, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hay toda una estructura que creció en el odio, que en el momento en el que vos le das el cargo público, en ese momento, pucha, hemos sido ñaños, panas. Y eso no puede ser. Las diferencias tienen que ser no irreductibles, pero sí conceptuales, pues. O sea,
mis diferencias con el gobierno de Moreno. Por ejemplo, yo con Lenín Moreno en lo personal no tengo ninguna diferencia, ni le conozco personalmente. No puedo tener diferencias personales con quien no conozco. Así es. Pero tengo profundas diferencias conceptuales. O sea, ¿cómo puede ser que el gobierno no repudie lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo? Entonces no me entra en la cabeza cómo un liberal acepta manejar las finanzas de un gobierno que a la vuelta de la esquina están dando de la mano con un dictador represivo y torturador como Maduro. Son esas contradicciones que a donde quiero llegar, Clever, es que el Ecuador tiene que evolucionar. O sea, el Ecuador tiene que definirse ideológicamente, tiene que definirse políticamente, pero sobre todo tiene que definirse institucionalmente. Tú y yo podemos tener enfrentamientos políticos siempre, pero tiene que haber un tercero imparcial, objetivo, que no sea político, que dirime estos conflictos, sea desde el Consejo de Participación Ciudadana, sea desde la Corte Constitucional, sea desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero no podemos poner a actores políticos disfrazados de veedores sociales para que digan aquí sudamos agua bendita, porque eso no pasa. Claro que sí. Bueno, yo respeto mucho el criterio del doctor Ramiro Aguilar. Hay algo que no comparto contigo, Ramiro, pero eso es normal. Somos seres humanos y los seres humanos tenemos todo el derecho a discrepar y entre amigos discrepamos. Pero por supuesto, a la altura, y eso enriquece el debate político. Y con mucho respeto. Yo, por ejemplo, no comparto contigo cuando dices que ves un revanchismo por parte del Consejo Transitorio. Fíjate que yo en este momento, como ecuatoriano, llano y sencillo, yo quisiera resultados más efectivos y más rápidos por parte de este Consejo. A mí me da la impresión incluso que están actuando de manera lenta. Porque quisiéramos realmente que se combata la corrupción y para eso necesitamos autoridades completamente independientes, mi estimado Ramiro. Necesitamos una Contraloría independiente que comience a fiscalizarse, a investigarse sobre todos los hechos de corrupción que hemos denunciado. Fíjate tú, Ramiro, en el tiempo de legisladores del año 2009 yo había denunciado decenas de casos, por no decir una gran cantidad de casos, en todas las áreas económicas del país. Y hay muchísimas denuncias que están firmadas por mí en la Fiscalía, que están empolvándose, están en la Contraloría, están en las superintendencias. Muchas de esas denuncias sí fueron presentadas al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Y hasta el día de hoy ni siquiera se ha desempolvado esas denuncias que son de atracos completamente enormes. Lo poco que se ha visto, Ramiro, aquí en el país con respecto al combate a la corrupción, o de pronto hay un vicepresidente, un ex vicepresidente de la República detenido, es porque los casos han venido desde fuera del territorio nacional. Correcto. No es que ha sido una acción de la Fiscalía, correcto, por acción propia, o de la Contraloría, o de alguien aquí en el país, o por el propio Lenín Moreno. Lo que hoy hemos visto en el país, que es una mínima parte, ha venido desde fuera de las fronteras del Estado ecuatoriano. Y en ese sentido, yo sí quisiera un poco más de agilidad por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece a mí, me da la impresión que están actuando de manera muy benevolente o muy lenta en contra de estos actores que estuvieron al frente o que están al frente de los organismos de control del país. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo en la única parte donde discrepo contigo es en que puedan alcanzar a la Corte Constitucional. Y no porque me guste la Corte. La Corte Constitucional es vergonzosa. Pero no se hizo la consulta popular de forma que alcance a la Corte Constitucional. ¿Por qué no se le preguntó abiertamente al pueblo? Y eso es lo que te iba a decir. Además, esto pasa porque la gente en el Ecuador se da las vueltas. Así es. Ya, es vericuetosa. ¿Por qué no se le preguntó al pueblo directamente? Oiga, ¿quiere usted que el Consejo de Participación Ciudadana entre y destituya Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Fiscal, Contralor, Procurador? Directo, ¿sí o no? Directo. Y habría votado que sí. Yo habría votado que sí. Porque ahí sí viene un ejercicio soberano y directo del pueblo, que es el mandante. Pero si se me dan las vueltas, ¿no es cierto? Si comienzan a decir, sí, aquí puse, pero no aparece. Entonces, ya viene mi interpretación desde el punto de vista institucional. No me vengan a decir que al Consejo de Participación Ciudadana lo eligió el pueblo, porque es mentira. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio lo eligió la Asamblea Nacional, de ternas que envió el presidente de la República. ¿Cómo llegaron esos nombres al presidente? Como mandarle flores. Pues, o sea, va el oficio por aquí, va el oficio por allá. Pero yo coincido contigo. Yo también quiero más severidad. Y sobre todo quiero que al pillo le quiten la plata que se robó. Porque si vos le pones a un pillo que se robó 30 millones de dólares y le das, por ponerte una cantidad, y le das 5 años de prisión, se está ganando a 6 millones de dólares por año, pues. Claro. Está teniendo un sueldo en la cárcel de que 6 millones de dólares por año. Divide eso para 12 meses y para 30 días. Eso es lo que el tipo gana diarios en la cárcel. Entonces no está bien. Hay que meterle preso, claro, pero también hay que repatriar el dinero. Ahora, ¿por qué digo este tufillo de rencor? ¿Ya? Por esto precisamente. A ver, ¿por qué no se designa Procurador General del Estado? ¿Por qué no se designa Contralor General del Estado? Al Contralor le posesionó la policía.
al contralor, ¿cómo se llama? A Celi. Pablo Celi. La policía, el cabo de la policía que estaba ahí dijo, a ver, ¿quién es usted? Celi. ¿Qué es? Yo trabajo aquí. Bueno, usted es el contralor, un poco hablante figurativamente, así ¿no? Fue, claro, así fue. No, eso lo vivimos. Eso, correcto. Entonces, ¿por qué no el Consejo de Participación Ciudadana entrar y designar un contralor titular? Porque el contralor que está haciendo ahora el trabajo, digamos que está haciendo un trabajo espeso, ¿no? Espeso. Claro. Está sacando informes que son discutibles, rapiditos. Y el mejor aliado que tiene el corrupto, mi querido Clever, y eso lo sabemos bien tú y yo, es el informe mal hecho al apuro, la acusación sin pruebas, porque eso le permite defenderse después. Tienes toda la razón. Y en eso le doy toda la razón a un gran jurista como es Ramiro Aguilar. En efecto, cuando se hace algo mal o se inicia algo mal, finalmente a quien se está beneficiando es al mismo delincuente, al mismo corrupto. Por eso yo manifestaba que cuando se actuaba mal en contra del ex vicepresidente de la República, incluso aplicándole un delito que no es el correcto porque hay pruebas contundentes por peculado, sin embargo se le aplicó un delito que era asociación ilícita. Y claro, con una detención que para mi forma de ver incluso en ese entonces era ilegal. Finalmente, ¿a quién va a terminar beneficiando? Al mismo ex vicepresidente de la República. Cosas como esa sí nos preocupan. Pero mira, el fiscal Vaca, que estaba calladito cuando era fiscal, cuando ya le destituye a la Asamblea, dice, ¿saben que va a ser bien fregado que le encontremos 2 millones a Glass? Oye, compadre, ¿y entonces cuál era la prueba? Claro, ¿cuál era la prueba? ¿Y quién te dijo que esto que había que hacer al apuro? Eso había que hacer despacio, bien armando hecho la prueba, repatriando el dinero. Mira, a Correa le están acusando ahora de 2 tonterías le están acusando. Le están acusando de haber cometido un delito por haber supuestamente sobrepasado el límite de endeudamiento. Y cuando tú y yo sabemos que sí se puede pasar el límite de endeudamiento del 40%, pero se necesita autorización de la Asamblea Nacional y un plan de reordenamiento. Entonces, el solo hecho de que te pases el 40% no es delito. No es delito. Y otra cosa que veo que también le están metiendo es en el tema de Balda. Lo de Balda es una cosa que te sobrecoge, el hecho de que le hayan secuestrado en Colombia, el hecho de que le hayan metido en la cárcel, vaya usted a saber qué tipo de trato tuvo Balda en la cárcel, pero en vez de ir capturando y apresando a los actores y autores del hecho, veo que están queriendo saltarse 3 gradas para llegar a Correa. Puede ser que Correa esté involucrado, no te digo que no, pero que se hagan las cosas correctamente y que se hagan las pruebas y que se hagan las cosas con criterio. O sea, sin viciar el debido proceso. Sin viciar el debido proceso. Esa es la frase para el bronce, o sea, sin viciar el debido proceso. En otras palabras, mi estimado Ramiro y pueblo ecuatoriano, habiendo pruebas tan claras, no hay necesidad de violentar el debido proceso, las leyes, la Constitución de la República. Aplicándolas correctamente podemos encauzar penalmente a todos aquellos que destruyeron al país en la última década, pero haciendo las cosas de manera correcta, de manera transparente, de manera honesta, no caigamos en el mismo error. Y en eso comparto plenamente contigo, mi estimado Ramiro. Ramiro, quiero preguntarte una cosa rapidísima por el tiempo que me interesa conocer de parte de un jurista como tú. Yo tengo decenas de denuncias presentadas en la Fiscalía desde el año 2009. Algunas de esas han sido archivadas. Todas las denuncias casi por peculado, por atracos a los fondos públicos. ¿Hay cómo volver a reactivar estas Claro, denuncias? Porque el peculado no prescribe. Y el archivo de la denuncia no tiene el efecto de cosa juzgada. O sea, tranquilamente podríamos pedir reactivar el 100%. Podríamos pedir todas las denuncias que sean otra vez efectuadas para que iniciemos los procesos correspondientes. Lo único que no puedes volver a hacer es cuando hay una sentencia ejecutoriada, porque esa sentencia ejecutoriada tiene el efecto de cosa juzgada. Perfecto. O un auto de sobreseimiento definitivo. Sentencia ejecutoriada cuando hemos llegado a un proceso. Correcto. O auto de sobreseimiento definitivo. ¿Sí? Perfecto. Pero el mero archivo de una investigación previa, que pasaron 2 años y archivé, no significa que el delito ha prescrito ni que hay ausencia de delito. Perfecto. Muchas gracias, estimado Ramiro. Yo quiero agradecerte infinitamente por esta entrevista. Yo quiero no solamente agradecerte, sino comprometerte que en una próxima ocasión nos vuelvas a acompañar para seguir hablando de estos temas completamente importantes para el país. Y claro, conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar aquí en un nuevo programa en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza,
La verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin mordaza,